Sí, bueno, 1, 2, 3. Sí, bueno, 1, 2, 3. Sí, bueno, 1, 2, 3. Desde el teatro del Seminario Conciliar están los preparativos para esta conferencia de prensa. Veracruz, nuestro obispo Fidencio López Plaza se queda para Querétaro, para todo Veracruz, llevando esta señal para las agencias que nos siguen. Agencia de Noticias Pacífico Golfo, compartimos información. La primerísima 92.7 Berenais comparte información. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta primer rueda de prensa en la cual hace presencia ya como 10º obispo Monseñor Fidencio López Plaza en esta diócesis de Querétaro. Nos acompaña en esta ocasión el nuncio apostólico Franco Coppola. Bienvenido, Monseñor. Nos acompaña además Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de la diócesis de Monterrey y además presidente de la CEM, Conferencia del Episcopado Mexicano. Nos acompaña, como cada 8 días y siempre en la rueda de prensa, el vocero oficial de la diócesis de Querétaro, el padre José Martín Lara Becerril. Y sin duda es grato presentar ahora ante ustedes, medios de comunicación social, a nuestro nuevo obispo de la diócesis de Querétaro, Monseñor Fidencio López Plaza. Aunque traen sus cámaras, pido a ustedes un fuerte aplauso. En primer lugar, toma la palabra el nuncio apostólico Franco Coppola. Muy buenas tardes. Solo para decir, repetir, como dije durante la misa, el honor y el gusto que tengo en estar en Querétaro, en esta diócesis, y para agradecer una vez más y reconocer el trabajo de ustedes, muy precioso siempre y de una manera especial en estos tiempos de confinamiento, de limitaciones a causa de la pandemia, a través de sus ojos, a través de su corazón. Lo que pasa llega a tanta parte de la población. Entonces, muchas gracias por este servicio que hacen. Me uno a este agradecimiento que hace el señor nuncio a ustedes, comunicadoras y comunicadores, que hacen que nuestra palabra se difunda, que nuestra mirada alcance más horizontes y sobre todo que se conozca más la esencia de la Iglesia,
que es Jesucristo nuestro Señor. Estoy muy contento de venir a esta recepción de Monseñor Fidencio López. Una historia larga nos une, fuimos compañeros del seminario, tuve el gusto de ser su maestro también aquí en este seminario, compañeros en muchos momentos de la conducción de la pastoral aquí en Querétaro, él como responsable de la catequesis, un servidor como vicario de pastoral, y esto me da mucho gusto de estar con él, pero también somos ahora hermanos obispos y también como presidente de la conferencia episcopal quiero desearle siempre mucho bien. Somos hermanos de muchos momentos y por diferentes razones, especialmente ahora subrayo nuestra fraternidad episcopal. He venido para unirme en su deseo, en sus sueños de esta iglesia de Querétaro que hemos compartido y que ahora él tiene la tarea de conducir en este momento tan delicado de nuestra historia humana, pero también de la historia de nuestro país. Tiempos de pandemia que para nosotros son tiempos de amor, tiempos de ternura, tiempos de generosidad, en medio de lo que es el dolor humano por las enfermedades y la muerte que no podemos hoy no recordar. Por alguna razón el Señor nos llama a servir en tiempos de pandemia para remover nuestro corazón, nuestra corresponsabilidad y junto con todo el pueblo pedirle siempre a Dios que el rumbo de México sea el mejor, que todo lo que ocurra en nuestro país sea para el verdadero bien común de todos, y nos toca a nosotros también ayudar al pueblo a trascender, es decir, a mirar también desde el ángulo superior, desde Dios, todo lo que está pasando. Monseñor Fidencio, contento de acompañarte en este momento y de compartir los mismos sueños, los mismos desafíos, pero también la misma alegría de servir en estos tiempos de grandes retos, de grandes dificultades, pero también de ver cómo el corazón de los y las mexicanas se ensancha ante este desafío de la pandemia de COVID-19. Mucho gusto estar contigo y agradezco a los medios de comunicación su puntual presencia y la difusión que hacen de estos acontecimientos que no son solo importantes para nosotros, sino también tienen su consecuencia social. Muchísimas gracias, Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Hace un momento, cuando terminó la celebración eucarística, nuestro nuevo obispo ratificó los nombramientos en la diócesis. Entre ellos, ratificó el nombramiento de vicario general. Por tal razón, me es grato presentar ahora también, una vez más oficialmente, a Monseñor José Martín Lara Becerril, vocero de la diócesis de Querétaro. Adelante, Monseñor. Saludo con mucho cariño a todos ustedes, medios de comunicación, que semana a semana nos reunimos para juntos llevar el mensaje evangelizador de la diócesis de Querétaro a todos los rincones de ella. Y hoy, en esta ocasión tan histórica, tan particular, tan llena de esperanza para nuestra diócesis, hoy en este día quiero presentarles a nuestro nuevo obispo, Monseñor Fidencio López Plaza, como 10º obispo de nuestra diócesis. Él irá caminando delante de nosotros, irá caminando con nosotros, irá caminando detrás de nosotros, para ser signo de comunión, para ser un pastor y llevar a nuestra iglesia por estos nuevos caminos, estos grandes retos evangelizadores, y sobre todo llevar a nuestra iglesia a ser una iglesia de puertas abiertas y en salida misionera.
Pues bienvenido, Monseñor, ahora como nuestro obispo. Estos son los medios de comunicación y por medio de ellos llegamos a tantos hogares, llegamos a miles de personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Pues le dejo la palabra a Monseñor Fidencio, 10º obispo de la diócesis de Querétaro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Monseñor José Martín Lara Becerril, que nos ha hecho esta presentación oficial. Toma la palabra nuestro nuevo obispo. Mi corazón está lleno de agradecimiento y agradezco en primer lugar al señor Nuncio su presencia, sus palabras tan cálidas que nos ha dirigido. Agradezco a Monseñor Rogelio su fraternidad y su cercanía, como él ya mismo lo ha comentado, y a Monseñor Martín Lara, pues este trabajo incansable que ustedes ya conocen, yo también. Muchas gracias. En estos tiempos de pandemia me estoy acostumbrando también a los medios, porque me doy cuenta de la importancia que tienen ahora los medios y que se han puesto en el candelero con ocasión pues de todo lo que tenemos que hacer ahora por la sana distancia que se nos recomienda. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento y lo uno al que ya han dado mis hermanos, porque sé que en este momento nos miran miles de hermanos y hermanas y así ustedes también se convierten en mensajeros de buenas noticias. Mi palabra, yo ya la dirigí en el mensaje al final de la Eucaristía. Sin embargo, quiero otra vez repetir que antes de programar y antes de plantear cosas muy concretas, considero que es urgente la espiritualidad de la comunión. Necesitamos unir las manos, necesitamos caminar juntos para, una vez que tengamos esta actitud y esta espiritualidad, poder hacer proyectos y tomar decisiones y opciones que son necesarias y urgentes en este tiempo. Yo en estas palabras resumo lo que les he querido decir. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Muchísimas gracias, Monseñor Fidencio López Plaza, nuestro nuevo obispo. Viene este segundo momento. Ahora ustedes pueden hacer alguna intervención, alguna pregunta sobre el tema, sin duda, que estamos tratando, que es la toma de posesión de nuestro nuevo obispo, o alguna otra pregunta que puedan hacer también alguno de los aquí presentes. Adelante, su nombre y el medio. Francisco. Francisco Velázquez, de Código Querétaro. Me voy a quitar el cubrebocas para... Te voy a pasar el micrófono, Francisco. Perfecto, pues son algunos planteamientos que tengo aquí. Primero con el obispo Fidencio, si me podía contestar esto, sobre el proyecto de catedral que se tenía desde el anterior obispo, su antecesor, Faustino Armendariz. ¿Se continuará con este proyecto para la nueva catedral de Querétaro? Hay otro, ayer hablaba en su juramento sobre tener a las iglesias en un proceso de reforma. Específicamente, ¿a qué se refiere con esto? También se nos puede decir. Y, bueno, es que tengo más preguntas, pero serían para las otras autoridades que nos acompañan. Entonces, lo dejo ahorita con esto. ¿Puedo regresar ahorita a hacer más preguntas? Sí, después le damos el lugar a otro medio y poder retomar. Primero, lo de... Primero... Sí, se escucha. Bueno, primero lo de la catedral. Es un proyecto y yo ciertamente lo tendré que ver. Yo no lo conozco. Tendré que verlo, tendré que consultarlo y, como ya lo he dicho,
en comunión daremos los pasos que sean necesarios. De momento no tengo otra cosa más que decir en cuanto a la catedral. En cuanto a la reforma de la Iglesia, el Papa Francisco nos ha dado la clave para la reforma de la Iglesia. Él dice que la reforma vendrá si nos disponemos como Iglesia en salida misionera, si aceptamos que la misión es la clave para hacer la reforma. Y en ese sentido también yo ya hablé ampliamente ahorita en la intervención. Muchísimas gracias. Damos la oportunidad a otro medio. Regresamos. Tenemos acá al Diario de Querétaro. Adelante. Buenas tardes, obispo. Buenas tardes, autoridades. Alejandro Payán, de Diario de Querétaro. Preguntar, le acaban de dar una noticia también acerca de que va a ser encargado también de encabezar temporalmente la diócesis de San Andrés. Notamos durante su mensaje que fue muy emotivo al mencionarla. Monseñor, esta doble responsabilidad, ¿cómo la enfrentará? ¿Qué similitudes hay entre ambas diócesis? Y sobre todo, ¿cuáles son los retos de la Iglesia en estos dos importantes diócesis? La diócesis de San Andrés vive en el contexto nacional con las mismas dificultades y con algunos problemas muy concretos. Yo considero que, hablando con el señor Nuncio, lo que se propone es la continuidad de los trabajos para que el próximo obispo pueda encontrar a una diócesis también no fracturada, sino unida, y en camino también. Estamos ahí elaborando el plan diocesano de pastoral, sobre todo con un objetivo concreto y un plan a realizar. Bien. Muchísimas gracias una vez más, señorita. Nombre y medio. Va el micrófono. Está muy bien. Janet Zulema, del Universal de Cuadratí. ¿No se escucha? No. Sí. Bueno, ¿ya? Janet Zulema, del Universal de Cuadratí. Quería hacerles preguntas respecto, uno, mencionaban la labor que se tiene que realizar misionera, pero estamos en una pandemia, entonces, ¿cuáles van a ser los retos para cumplir esta labor misionera dentro de esta pandemia? Y también estamos en un tiempo electoral con gran coyuntura política, con gran guerra sucia que se ha iniciado desde hace 6 meses. Entonces, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, ¿cuáles serían los llamados que se estarían haciendo para poder enfrentar este proceso electoral? A los tres, si puedo responder en estos dos temas. Es reto de la Iglesia misionera y reto político dentro de esta vida que se inició desde hace por lo menos 6 meses. Los retos para la Iglesia en tiempos de pandemia, primero, y luego los retos de la Iglesia en la efervescencia electoral que ya ha comenzado en nuestro país y a la que no escapa ningún rincón de nuestro país. Primero, los retos de la Iglesia en momentos de pandemia. Primero tiene el reto de estar cerca de la gente. La primera reacción que tuvimos al aparecer el virus fue de mucho miedo, de una distancia no solamente física, sino también emocional. Gracias a Dios, en todo el país, la Iglesia no ha cruzado brazos, especialmente la atención a los más necesitados y pobres sigue adelante. Ninguna iglesia se cierra, ni desde el punto de vista físico y material, ni tampoco se cierra desde el punto de vista existencial. La caridad no puede tener pausa. Sabemos el dolor
de los que sufren a causa de la falta de atención de salud, el reclamo que surge de la gente en este momento tan complicado, que quiere hospitalización, que quiere medicinas, que quiere ser atendida. A nosotros nos toca estar cerca, animar también a nuestras autoridades a que cumplan, y haciéndolo siempre de modo muy respetuoso, a que cumplan de este desafío tan grande que hay en este momento. Los obispos de México señalamos 3 grandes desafíos en momento de pandemia. El primero, el sanitario, que cada vez se complica más y hay amenazas de nuevo confinamiento. Pero también el tema económico. Mucha gente ha perdido su salario, muchas familias tienen hambre y muchos otros no ven un futuro inmediato resuelto. La Iglesia ha querido paliar un poco el hambre y en todo el país estamos dispersando los servicios de alimentos primarios, pero también preocupados por la pérdida de trabajo. Ahí tenemos una parte que nos toca, desde luego a quien le toca resolverlo de manera especial es a nuestra autoridad. Y el tercer desafío en tiempos de pandemia es el recrudecimiento de la violencia que tiene muchos niveles, la violencia entre personas, la violencia en las calles y la violencia que viene de los criminales profesionales. México está en medio de estos 3 grandes problemas, Querétaro también, que es el problema de salud, el problema económico y el problema de la seguridad. Pero también nos preguntaba acerca de la efervescencia electoral. Para nosotros los pastores católicos está muy claro cuál es nuestro lugar. Desde luego, no podemos tener ninguna preferencia por personas o por partidos, porque gracias a Dios los y las católicos militan en distintas fuerzas políticas. En cada partido hay uno o muchísimos católicos. No hay un partido que sea descartado de la opción política de los católicos. Y por ello nosotros debemos de tener un esmero muy grande en no parcializar nuestro mensaje y en respetar la madurez del pueblo mexicano, porque yo considero que aún las leyes son demasiado protectoras del lector, porque lo considera un poco infantil. Necesitamos una ciudadanía más fuerte que sepa discernir la verdad de la mentira, de lo que son promesas que no se cumplen y de lo que es verdaderamente una promesa real. También yo en tiempos electorales le pido a los ciudadanos y a las ciudadanas a que no exijan dádivas de los candidatos para que las elecciones no queden exorbitadas en gastos, que después, si alguno logra ganar, tendrá que pagar. Muchos de los adeudos que pueden darse está provocado por los excesos de gastos en las campañas. A nosotros, como hoy nos lo ha recordado el Santo Padre, tenemos que buscar el verdadero bien común y lo tenemos que hacer respetando la madurez del pueblo. Nosotros no tenemos por qué señalar quién va a ganar o quién va a perder. No podemos decir cuál es el partido que se ajusta a los principios de la Iglesia Católica o no. La Iglesia no tiene por qué señalar esas cosas. Nosotros lo único que le pedimos a cada ciudadano, a cada mujer, es que elija lo que más convenga en su propia visión del futuro y del presente de México. Pero vivimos un tiempo efervescente que yo quisiera no fuera violento, que el que pierda aguante la pérdida electoral y el que gana que no grite insultando con su victoria. Creo yo que hoy son tiempos de paz y de serenidad porque el ánimo está muy caldeado y por eso digo que vivimos tiempos de efervescencia electoral. Estoy seguro que saldremos adelante, pero a nosotros los pastores nos toca contagiar de serenidad, de buen discernimiento y de buenas decisiones.
México la tiene difícil, la pobreza sigue adelante, no hay ningún presupuesto que logre resolver los problemas, pero con la ayuda y la participación de los ciudadanos, creo que podemos dar pasos en medio de la pandemia y en medio de esta efervescencia electoral. Y yo desde acá quiero animar a todos los que quieren servir al pueblo en algún puesto público, que sean muy honestos y que sean muy congruentes con lo que proponen al pueblo. Muchísimas gracias. Una palabra en cuanto a la misión en tiempos de pandemia. Ante la crisis sanitaria, el señor Nuncio habló en toda la humildad de esto. Ante la crisis de salud, tenemos que desarrollar el ministerio del consuelo. Tenemos que salir a consolar a nuestros hermanos. En San Andrés, ahora que ya estamos en una etapa diferente, esa es la queja de los hermanos, nos dejaron solos. Algunos sacerdotes le dicen nos dejaron solos. Creo que tenemos que diseñar una pastoral que responda a aquella invitación de Jesús: vayan y curen, vayan y consuelen. Ante la crisis económica, también Jesús nos dio una solución: denles de comer, denles de comer. Y con eso nos invitó a recrear la solidaridad y la fraternidad, la caridad con los hermanos. Estamos viviendo tiempos muy individualistas, muy egoístas, y necesitamos desarrollar al máximo la solidaridad y la caridad. Y ante la crisis social que se polariza cada vez más, ante la violencia y la inseguridad, Jesús nos dice: la paz les dejo, la paz les doy, la paz les doy. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Tenemos pues que ser mensajeros de paz y demostrar que la paz verdadera y duradera surge de la palabra de Dios y del proyecto de Jesús. ¿También puedo hablar de esta parte electoral que inicia la próxima semana, lo que comentabas hace un momento? Pues ampliamente ya lo ha desarrollado el señor Rogelio. Muchísimas gracias, Monseñor Fidencio López Plaza. Sin duda que hay muchísimas preguntas que tendríamos nosotros que hacer para nuestras notas, para nuestras noticias. El tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, la buena noticia es que lo tendremos ya aquí entre nosotros y tendremos la oportunidad de ir haciendo preguntas en el transcurso de los días, de las semanas, la celebración en la cual nosotros encontremos a Monseñor en la catedral, sin duda que es su lugar. Así es que muchísimas gracias. Se quedan pendientes algunas preguntas. Me han marcado el tiempo, Francisco, de Código CRO. Los invitamos continuamente a rueda. Es que son para las autoridades con la conferencia del episcopado y el nuncio apostólico. Bien, pedimos que sea breve y es la última intervención. Código CRO. Perfecto, muchas gracias. Pues nada más preguntarles al nuncio apostólico y también el presidente de la conferencia del episcopado sobre su opinión con respecto al registro de partidos políticos, que ya lo aprobó el Tribunal Electoral, que están ligados estos partidos a líderes evangélicos, y es alguna práctica que se ha venido desarrollando en lo que va del gobierno federal. Y también preguntarles, hace unos días ya la conferencia del episcopado mencionaba que la Iglesia Católica, en el caso de México, sí va a hacer algún pronunciamiento con respecto a esta carta que envió el presidente López Obrador al Vaticano. Nada más preguntarles, ¿esta disculpa pública hacia los pueblos originarios sí es necesaria? Porque en repetidas ocasiones y a lo largo de la historia, pues se han venido presentando estas disculpas por parte de diferentes autoridades eclesiásticas. Entonces, a ver, ¿en este momento sería necesaria esa disculpa pública? Monseñor Rogelio Cabrera. En la Iglesia Católica todos los días pedimos perdón, todos los días, en cada Eucaristía pedimos perdón, pero también lo hacemos cuando se acercan acontecimientos importantes
de la vida de la Iglesia y de la vida nacional. Lo haremos, desde luego, cuando celebremos los 500 años del acontecimiento guadalupano, al cual nos preparamos para el 2031, y lo haremos también con motivo del año 2033, en los 2000 años de nuestra redención. El año próximo es un año importante en la historia de nuestro país. En el año 2010, cuando celebramos los 200 años del inicio del movimiento de independencia, lo hicimos en un documento muy amplio que fue explicado y presentado en la Basílica de Guadalupe. Personalmente a mí me tocó intervenir en ese acontecimiento, pero también sabemos que el año próximo son 200 años de la consumación de la independencia. Es obligatorio mirar hacia atrás para poder pulsar correctamente el presente y el futuro de México. Hoy tenemos que analizar qué está pasando. Sigue habiendo cinturones de miseria en nuestras ciudades y de modo particular las comunidades originarios siguen siendo las menos favorecidas en el desarrollo de nuestro país. Sin duda que hay que mirar, pero hay que ir de ahorita hacia atrás para comprender bien cuáles son las circunstancias y los momentos en que no se actúa adecuadamente. La Iglesia Católica tiene sombras, pero también tiene muchas luces. Basta recordar todo lo que han hecho los religiosos y los misioneros en favor de nuestro país y cómo también en este momento, donde hay pueblos originarios, la Iglesia Católica está presente. Yo fui obispo en Chiapas y sé lo que estoy diciendo. Por eso, si nosotros decimos una palabra para refrendar siempre nuestro compromiso de perdón, lo hacemos no porque lo pida el presidente de la República, lo hacemos porque el acontecimiento lo exige. Lo dije claramente en la anterior rueda de prensa, que a nosotros como país nos toca mirar nuestra historia, 200 años de caminar, 200 años de éxitos y de muchas luces, pero también traemos rezagos culpables. Creo que un servidor y mis hermanos obispos haremos un discernimiento para poder mostrarle al pueblo aquellas luces, pero también las sombras de nuestro comportamiento a lo largo de toda la historia. Son 500 años de historia, ahorita solamente queremos volver hacia los 200 años. Creo que el Papa en la Fratelli Tutti dice, no se puede olvidar y no podemos obligar a nadie que olvide el pasado, pero hay que tener una memoria penitencial, es decir, un recuerdo donde también aparezcan los propósitos de enmienda. Esto le toca a los ciudadanos y ciudadanas, le toca a las autoridades civiles y desde luego la parte que le corresponde a la Iglesia Católica. Muchísimas gracias. Bien, pues entonces damos fin a las intervenciones de los medios de comunicación social. Como último punto, quiero pedirle a Monseñor José Martín Lara Becerril que a nombre de la Diócesis de Querétaro haga una entrega de la foto oficial que se ha preparado para Monseñor Fidencio López Plaza. Monseñor Fidencio, ¿podría pasar aquí enfrente? Porque los medios están ávidos de la fotografía hoy. Es la foto oficial que circula ya en toda la diócesis de Querétaro. Bien, pues entonces pedimos de favor a los monseñores que pasen enfrente para que nos permitan generosamente una foto histórica, sin duda. Monseñor Martín, adelante, por favor.
Bien, pues muchas gracias. Despedimos esta transmisión en vivo a través de Facebook Live Diócesis de Querétaro. Tenemos nuevo obispo. Un fuerte aplauso.